We remind you that we have subtitles in English. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. El día de hoy el presidente informará el quién es quién en los precios de las gasolinas, diésel y gas. El empoderar a los consumidores ayuda a autorregular el mercado y a controlar la inflación en el país. No habrá marcha atrás en la transformación de México y la economía va bien. No hay incremento de deportaciones de Estados Unidos y hay 1,800 mexicanos con un proceso legal a los que se les da seguimiento puntual. La renuncia de Carlos Lomelí fue por decisión propia y se dará a conocer hoy el resultado de la investigación de la función pública. La mayoría en el Congreso ha permitido realizar los cambios del marco legal que sentarán las bases para el resurgimiento de México. Se realizará una nueva subasta de alhajas cuyos fondos se destinarán a comunidades pobres en el país. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 4 de julio al 10 de julio. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.77. Gasolina premium marca Chevron a 22.72. Diesel marca Chevron a 22.14. Gas LP en cilindros marca Grupo González a 18 pesos por kilogramo. Gas LP estacionario marca Grupo Tomsa a 9.97 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.20. Gasolina premium marca Rendichicas a 21.01. Diesel marca Rendichicas a 20.61. Gas LP en cilindros marca Garza Óbrego a 14.92 por kilogramo. Gas LP estacionario marca Garza Óbrego a 8.06 por litro. Fuentes CENER, CRE y Profeco. Se continúa la atención a las denuncias realizadas desde la aplicación para verificar las estaciones de servicio. Estímulo a la vivienda. Se realiza una depuración y verificación de los estímulos que se entregaban a los constructores de vivienda, con la finalidad de iniciar un programa nuevo para la construcción de vivienda para el sector popular. Ya se logró que el que ha pagado 90% de sus créditos obtenga sus escrituras, y se están reestructurando créditos del Infonavit. También ya no se desaloja ningún trabajador de sus viviendas del Infonavit por cartera vencida. Se han reconstruido alrededor de 10,000 viviendas que fueron afectadas por los sismos. Inconsistencias de Ursúa. Que vamos bien, muy bien, y que no nos vamos a detener ni un paso atrás en la transformación de México, ni siquiera para tomar impulso. Durante todo el tiempo que luchó por la presidencia fue consistente en señalar el combate a la corrupción, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la construcción de la refinería, por lo que la única inconsistencia son quienes pensaron que solo se trató de un discurso político y que las cosas seguirían igual. Con esto da respuesta a nuestra pregunta de nuestro video anterior del porqué de este funcionario en el gabinete. Claramente Carlos Ursúa es inconsistente en sus pensamientos y no habló con la verdad al aceptar el puesto sabiendo que desde un inicio se cancelaría el aeropuerto de Texcoco y se combatiría la corrupción con los contratos leoninos de gasoductos, cosas con las que él hasta ahora menciona no estaba de acuerdo. Ecocidio de Grupo México. Es que ya no hay influyentismo, ya no existe influyentismo y se va a aplicar la ley. Después del derrame de Grupo México de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, hoy se verificará el informe de la Semarnat para cuantificar daños que permitirá tomar las decisiones conforme a la ley. Ya no hay influyentismo y la ley se aplicará puntualmente. Se castigará a los responsables y si existe algún daño se reparará. Existe un verdadero y auténtico Estado de Derecho, dejando atrás un Estado faccioso al servicio de unos cuantos. Se verificará también el juicio por la contaminación de un río en Sonora por esta misma empresa. Plan B por sabotaje legal. Sí tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo, la lluvia de amparos
Existe un plan por el sabotaje legal que se vive, producto del grupo de empresarios que no están de acuerdo en la cancelación y que no les importa la afectación a la hacienda pública ni la corrupción que significaba este proyecto fraudulento. El Poder Judicial resolvió consolidar los amparos en un solo juzgado. Aunque el amparo es el símbolo de la libertad, en este caso se recurre a él para dañar y tratar de impedir la realización de una obra pública en beneficio de los mexicanos, que demuestra que estos grupos actúan de mala fe. Es un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años, por lo que no existe justificación a los reclamos ecológicos realizados. Reafirma que se realizará el aeropuerto de Santa Lucía a pesar de los obstáculos de la política neoporfirista de saqueo y corrupción. Muchas gracias. A ver. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.